Bajo la luna del antiguo Mayapán se escucha esta deleitosa leyenda sobre la mujer Xtabay, una mujer hermosa que suele agradar al viajero que por las noches se aventura en los caminos del Mayap. Sentada al pie de la más frondosa ceiba del bosque, lo atrae, lo seduce, lo embruja y cruelmente lo destruye. Los cuerpos destrozados de sus enamorados aparecen al día siguiente con profundos rasguños y el estómago abierto. Hola, para el primer look voy a empezar maquillándome normalmente con base y polvo. Luego, con una pintura base de agua color aqua, tracé una línea en la mitad de mi nariz y extendí los lados hacia afuera de la cara para que quedaran en forma de antifaz. Lo mismo hice con la parte de arriba, creando una especie de triángulo invertido y alargando los lados. Luego empecé a rellenar todo el antifaz con este mismo color. Solo no pinté el área de mis ojos, pero los pintaré en un ratito. Ahora estoy haciendo unas formas como de gota, 2 de cada lado del antifaz. Empecé a pintarme las cejas. Con un tono amarillo de pintura a base de agua empecé a dibujar una línea justo sobre el antifaz, siguiendo la misma forma. Aquí me estoy pintando los labios de rojo, pero con una de las pinturas a base de agua. Ahora sí me voy a pintar la parte de los ojos y lo voy a sellar con una sombra del mismo color. Puse uno de los tonos cafés de la NYX Bohemian Cheek Palette en la cuenca de mi ojo y empecé a difuminarlos hacia adentro. Con el NYX Jumbo Deep Pencil en 727 empecé a iluminar la parte de adentro de mis ojos y la de debajo de las cejas. Con la misma sombra café de hace rato empecé a hacer una línea alrededor de todo el antifaz para crear un poco de profundidad. Me delineé los ojos y con una sombra amarilla empecé a iluminar el área de los pómulos y la parte interior de los párpados. Utilicé las pestañas número 119 y me las pegué. Soy muy mala pegando pestañas, así que me tardé un ratito, pero al final lo conseguí. Puse un poco de rímel para que se juntaran las dos pestañas y también en la parte de abajo. Y listo. Ahí está el primer look. Para el segundo maquillaje empecé doblando una toallita de papel y pegándola a mi panza con un poquito de látex en la figura que yo quería. Hice lo mismo con un segundo pedazo y los acomodé de forma que quedara una abertura en medio de ambos. Luego con un poco de látex
empecé a pegar todas las orillitas para que se asegurara mejor y para que no se viera tanto la diferencia entre mi piel y el papel. Luego, con una base del color de mi piel, empecé a pintar todo el papel y luego la parte de adentro de color rojo. Ahí se me fue la onda y puse unas bolitas de algodón antes, pero no importa en realidad. Con un tono de rojo un poco más oscuro empecé a ensuciar la parte interna de la herida y también los bordecitos. Luego puse este mismo color rojo en todo el borde exterior de la herida para que se viera un poco irritado y lo difuminé con mis dedos. Puse un tono de rojo todavía más oscuro para crear profundidad en la herida y con esto empecé a crear textura dentro de ella. Luego empecé a poner un poco de algodón en diferentes áreas de la herida para crear textura también, y esto lo hice junto con unos pedazos de masa para modelar especiales que también pegué dentro. Luego es la hora de la sangre. Empecé a poner sangre en algunos pedazos de la herida, teniendo cuidado de no arruinarlo todo con demasiada sangre. Con un pincel más pequeño empecé a crear los detalles que quería con la sangre y luego empecé a jugar. Hora de que corte mi playera. Obviamente era una que ya no iba a utilizar otra vez. Le hice un hueco en la parte de en medio para que solamente se viera la herida. Ya que estaba acomodada como quería, empecé a llenar la playera también con sangre, porque obviamente la playera igual estaría manchada. Decidí que no era suficiente con la herida del estómago, así que utilicé una herida que ya había hecho anteriormente con látex y solo me la pegué y la terminé de pintar otra vez. Después empecé a mancharme el cuerpo y me empecé a hacer pequeños rasguños. Estos están hechos con maquillaje a base de aceite. Y así es como quedó el segundo maquillaje. Para este último maquillaje voy a empezar igual maquillándome con base y polvo y voy a ponerme un bigote de látex para después agarrar pedacitos de algodón y pegarlos a él. No existe un orden para esto, así que nada más fui intercalando los tamaños de los pedacitos de algodón. Puse una capa de látex encima y luego empecé a hacer lo mismo que hice arriba, pero en la parte de abajo. Aquí estoy acomodando todos los pedacitos y reforzando todo con látex.
más y más látex. Una vez que estuve conforme con la boca, me puse a hacer las cejas. Las puse con un color negro para que se vieran más profundas. También les di una forma un poco macabra. Puse el color negro de la NYX Bohemian Chic Palette en todo mi párpado en forma desordenada y lo empecé a difuminar por todos lados. También lo puse en la parte de abajo. Luego empecé a poner base del color de mi cara encima de todo lo que hice anteriormente con el algodón y el látex. Mi cámara decidió morir, así que lo tuve que grabar con mi celular, pero contorneé mi cara con el mismo tono negro y también perfilé la nariz con este. Puse un poco de sombras en varias partes de mi cara. También contorneé la clavícula y el cuello. Con una pintura a base de aceite roja empecé a pintar toda la parte interior de la boca. Y con un tono más oscuro agregué varios detalles. Empecé a hacer sombras alrededor de la boca, comencé a arrugar mi cara de todas las formas posibles y empecé a marcar cada una de las líneas que se me hacían. Esto va a crear la ilusión de que soy mayor. Volví al cuello y las clavículas porque creí que no era suficiente e incluso agregué una sombra debajo para que pareciera el tórax. Con el NYX Jumbo Eye Pencil en Milk empecé a marcar todas las áreas que necesitaban ser iluminadas. Con un cotonete empecé a difuminar todo lo blanco que acababa de pintar. Me puse máscara de pestañas aunque no se iba a ver. Y me puse delineador. Ahora sí empecé a poner sangre en los lugares que creía necesario. Esta soy yo intentando hacer que una gota de sangre escurra. Cuando estuve satisfecha con la sangre, empecé a pintar mis manos para que lucieran sucias y se vieran más delgadas. Y obviamente les puse sangre. Y listo, este fue el tercer maquillaje. Para los intestinos que utilicé en el intro puse capas de látex a secar y luego las pinté un poco con pinturas en base de aceite. Luego empecé a despegar el látex y coloqué bolitas de algodón y las empecé a enrollar con el látex, haciendo una especie de taco. Después de enrollarlo todo, quedaron mis intestinos. Si les gustó, denle like a mi video, suscríbanse a mi canal y les dejo mis links en la descripción. Gracias.